Eh, ya, pues vamos a hablar del efecto del cuerpo o body effect. Pero esta clase es corta y después viene otra. Y son como dos clases juntas, entonces esta clase es larga. Em, Vamos a estudiar cómo el voltaje del cuerpo afecta las características de gran y pequeña señal del transistor. Y el cuerpo es este cuarto terminal que siempre dejamos como conectado a fuente, pero no es necesario siempre conectarlo a fuente. Vamos a aprender cuándo, vamos a aprender cuáles son los efectos. Estas son las diferentes conexiones a cuerpo en este curso. En un NMOS, eh, wait, claro, estos de aquí arriba son los NMOS y estos de aquí abajo son los PMOS. Fíjese en la dirección de la corriente dada por esta flecha. En el NMOS va así, con la fuente a tierra, y en el PMOS con la fuente a VDD. En un NMOS, en los NMOS, en este curso, porque estamos usando una tecnología antigua, el cuerpo va a tierra. En principio, nosotros podríamos no tirar el cuerpo a tierra. Podríamos asumir así como que la tecnología permite tener triple well o twin well. Pero por ahora, dado que estoy enseñando esto, es importante como conocer las limitaciones de la tecnología. Y esa es una cuestión súper importante. Cuando yo llegué a la industria, me había enfrentado a tecnologías que nunca antes había usado y tuve que gastar semanas leyendo manuales. Y todavía no me siento súper cómodo con todos los diferentes VT de los transistores y cosas así. Entonces, algo importante, algo que hay que hacer. Y en esta tecnología en particular, el cuerpo siempre va a tierra, porque los transistores están fabricados directamente sobre el sustrato. Entonces, este cuerpo a tierra en todas las situaciones. Si es que usamos un amplificador de fuente común, si es que usamos un amplificador de compuerta común o common drain. En este caso, en el PEMOS, podemos hacer esto, conectarlo a tierra de señal, pero también podríamos eh, tirar esto eh, a otro terminal. A diferencia de aquí que este va a tierra, este podría ir a otro terminal que podría ser más alto que el terminal de fuente. Y aquí lo mismo, no es necesario ir a tierra de señal, aquí podría ir a otro terminal más alto que el terminal de fuente. ¿Y cómo elegimos eso? ¿Y por qué un terminal más alto? Bueno, es cosa, cuando uno tiene dudas de esto, es cosa de dibujar el transistor. Aquí está mi P sub. Encima del P sub, para hacer un PMOS, tengo que hacer un N-well. Y aquí van las difusiones P, y aquí va el N más, etcétera. Entonces, la duda aquí es dónde conecto diferentes cosas. Y bueno, siempre lo que hay que hacer es no tener diodos conectados en forma directa. Entonces, este P sub va a tierra. Y este N-well tiene que ir a un potencial, este es un N, este es un P. Entonces, este N tendría que ir a un potencial más alto que este P y que este P. Y lo típico que uno hace es amarrarlo al P más alto, que es lo que se hace aquí. Uno lo amarra al P más alto y así aseguramos que nunca esté polarizado en forma directa. Pero uno perfectamente en esta tecnología, dado que el pozo es local y uno puede tener diferentes pozos para diferentes transistores, lo típico es o atarlo ahí o ponerlo a un potencial más alto. En el caso de los NMOS, siempre va a tierra, que es el potencial más bajo, así que no hay problema. Pero en el caso de los PMOS, podríamos conectarlo aquí.
Y eso es algo que en el NMOS no siempre podemos hacer. Solo lo podemos hacer cuando fuente va a tierra. ¿Qué dice aquí? Ah, estos son los bloques fundamentales de diseño analógico. Este es etapa SS, esta etapa SG y esta etapa SD, Common Gate, Common Drain. Vimos que con CS ya podemos diseñar algunos amplificadores sencillos. Estas otras etapas pueden ayudarnos a mejorar amplificadores o hacer mejores amplificadores también. Y casi todos los circuitos pueden ser implementados con combinaciones de estos bloques. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces vamos a querer tirar este terminal aquí y otras veces lo vamos a querer tirar a otra parte. En EMOS, en otras tecnologías y en PEMOS, en la tecnología del curso. Entonces, para eso hay que entender mejor esto. El dibujo que había hecho antes, más o menos. Tenemos el pozo N y lo que hay que hacer aquí es ver los diodos que hay. O sea, de aquí a acá hay un diodo. De aquí a acá hay un diodo. Y 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 lo que hay que buscar es que siempre todos estos diodos queden polarizados en forma inversa. Entonces, y el P sub va a tierra porque está conectado a tierra. El P sub es tierra. Ya uno puede ponerle menos 2,5 volts si que vamos a usar alimentación simétrica, pero lo típico es que el P sub sea tierra. Y luego, ¿qué viene? Bueno, mi duda es dónde conecto este. Y como decía antes, este puede ir conectado a la fuente o puede ir conectado a un potencial más alto. Si lo conecto a la fuente, eh, tengo algunas ventajas y algunas desventajas. Esas las vamos a conversar hoy día. Y eso es porque en nuestra tecnología, en la del curso, los PEMOS tienen un cuerpo aislado. Tienen este pozo N, que en la industria le llaman tub, porque es como una tina. eh, el nombre de tina en inglés. Y los NMOS comparten todo el mismo terminal de cuerpo, porque todos los NMOS están fabricados directamente sobre el sustrato. Hay otras tecnologías que tienen pozos gemelos, donde se hace un pozo N aquí, un pozo P, perdón, dentro de un pozo N. ¿Cuál es el efecto del cuerpo? Esta lámina es un poquito contraintuitiva a veces. Si uno la piensa mal, es súper contraintuitivo. Entonces, aquí está el terminal, digamos, de fuente, compuerta, dren y cuerpo. Supongamos que cuerpo y fuente no son iguales. Digamos que tenemos un transistor con 4 terminales. Entonces vamos a tomar este transistor y vamos a desconectar el cuerpo de fuente. Lo desconectamos. ¿Podemos tirarlo a un terminal más alto que fuente? A un potencial más alto que fuente, perdón. Al dren podríamos, pero ¿qué pasa si lo hacemos? Si está un potencial más alto que, que fuente, eh, vamos a tener un diodo polarizado en forma directa. No se puede. Entonces siempre lo tenemos que tirar a un terminal, a un potencial más bajo. Se lo vamos a graficar así. Este va a estar a uno más alto, por ejemplo, aquí podría haber un R. Y este va a estar a tierra. O sea, ahí está un potencial más bajo. Entonces, cuando B es más bajo que BS, existe un VSB positivo. VSB positivo. Por ejemplo, porque este fuera tierra y este fuera algo más alto que tierra, como en este caso.
Entonces, con VSB positivo va a crecer el espesor de la región de agotamiento. Claro, en torno a la fuente. Porque esta unión PN va a estar polarizada en forma más inversa. Entonces crece el espesor de la región de agotamiento. Esto va a aumentar la carga fija negativa en la región de agotamiento. Sí, o sea, va a haber más exceso de electrones en esta región, o más bien más ausencia de huecos eh, que va a revelar esta carga fija negativa que hay en la región tipo P. Suena contraintuitivo, pero así es. Si en una región tipo P le quito le aumento la región de agotamiento, estoy tapando eh, y estoy tapándolo. A ver qué estoy haciendo. De una región tipo P. Claro, tiene un exceso de hueco. Entonces, al ponerle electrones, sí, tengo un exceso de electrones. Eso es lo que tengo. El tener un exceso de electrones queda con carga negativa. Y eso va a repeler a los electrones que vienen de la fuente. Entonces, si yo aquí aplico un voltaje positivo y quieren acumularse electrones acá, estos electrones no van a querer moverse porque van a sentirse repelidos por esta región. Entonces necesitamos un potencial más alto aquí para llenar el canal con electrones. Y esa necesidad de un potencial más alto, en el fondo es que tengo un VT más alto. O sea, necesito un VGS más grande para poder polarizar el transistor. Entonces, dicho de otra forma, cuando VSB crece, entonces VT crece. Eso es en un NMOS. En el PMOS hay que ponerle signos de valor absoluto. Entonces, esto es lo que hay que recordar. ¿Y cuánto crece? Bueno, hay ecuaciones para eso. VT, como función de VSB, es el VT0, que es este típico parámetro que está en los modelos de SPICE, y es el VT que usamos regularmente, más un factor gamma, multiplicado por esta función que está acá, que depende de este potencial. Esto está en volts. Es como raro, ¿ah? Uno dice raíz de volts. Entonces esto también tiene que estar en raíz de volts para que se multipliquen en volts. Aquí se suman este VSB aquí y se resta este menos 2 phi F. Si VSB fuera cero, esto se cancelaría y nos queda el VT0. Pero como VSB no es cero, entonces esto nos agrega un factor que suma a VT. Cambio en VT, si yo cambio el VT, o sea, si yo estoy jugando con este voltaje, digamos que estoy jugando con VSB, lo estoy moviendo. Entonces estoy cambiando el VT todo el rato. Para un transistor que tiene un medio mu COX dividido por L por VGS menos VT cuadrado, y estoy cambiando este VT, lo estoy cambiando para arriba y para abajo. Entonces voy a estar cambiando I sub D también. Cambio en VT producen cambio en I sub D. Y eso no es otra cosa que una transconductancia. Mm, O sea, si yo cambio PSB, cambia la corriente. Por lo tanto, tengo otra transconductancia en el transistor. Hay una transconductancia por VGS. Yo cambio VGS y cambia la corriente. Y hay otra transconductancia por VSB. Yo cambio VS y cambia la corriente. Entonces vamos a tener que agregarle otro elemento a nuestro modelo. Esa transconductancia es la derivada de la corriente respecto de VBS y en menos la derivada de la corriente respecto de VSB. Esa es como está definida. Y generalmente
para evitarnos cómo calcular la parte, lo que hacemos es expresarla en función de GM. Y esta es la fórmula al final. Eh, Esto es gamma, este gamma, partido por 2 raíz de BSB más eh, S. No, esto no es S, esto está de más. Eh, Más que un S, eso debiera ser un 2. Esto que está aquí debiera ser un 2. Bueno, el modelo es preciso como para hacer cálculo a mano, pero lo típico que ustedes ya conocen es que en realidad no vamos a meternos con estas ecuaciones. Vamos a ir a SPICE. Y SPICE nos va a decir cuánto es GMB. Nosotros primero vamos a hacer un análisis con álgebra. En álgebra vamos a meter el GMB, porque está en nuestro modelo de pequeña señal. Y fíjense en cómo va GMB. GMB va en paralelo con GM, porque se suma la corriente. Y así, cuando hacemos crecer VG respecto de S, crece la corriente. Y cuando hacemos crecer VB respecto de S, crece la corriente, porque baja VT. O sea, este lo que me está diciendo es que baja VT. Tal vez en medio mnemotécnico, porque tal vez yo hubiera querido hacer VSB aquí. Pero si hubiera hecho VSB, la corriente habría quedado al revés. Entonces, para que la corriente quede en la misma dirección, tengo VBS, lo cual es fácil porque el terminal de abajo es S en ambos casos. Bien, este es nuestro modelo de transistor, entonces aquí no le agregamos el ruido. Ya, y con eso terminamos efecto del cuerpo, pero lo vamos a usar bastante en algunas clases que vienen. Vamos a este otro, que es etapa SG y configuración cascodo. ¿Alguna pregunta de esta antes de pasar a la siguiente? Profe, ¿cómo era que me cambiaba el BT? Esto que dije que es bien contraintuitivo de repente, porque uno lo piensa de diferentes formas y llega a diferentes conclusiones, pero esto es lo que pasa en la física. Y digo que es contraintuitivo porque al final depende mucho de las dimensiones y esto nosotros lo dibujamos así, pero en realidad recuerden que esto es mucho más alto, que esto es mucho más angosto. Entonces, digamos que tenemos un VSB. Y si tenemos un VSB, este va a estar positivo respecto de este. Me da miedo dibujarlo con más aquí, pero sí, está un poquito positivo respecto de este. Entonces, y este también está mucho más positivo porque tenemos VGS. Entonces, este es más positivo. Entonces, aquí normalmente se formaría un canal. Pero dado que está este positivo aquí, este está repeliendo los electrones que están tratando de llegar al canal. Insisto, esto no está en dimensiones a escala, entonces no se ve muy bien. Pero si yo soy un electrón y vengo por acá, o vengo por acá, y, y me dicen, oye, aquí hay un potencial positivo, yo quiero ir al potencial positivo, pero aquí hay otro potencial positivo, quiero irme acá tal vez, no sé. Y por eso digo, es medio contraintuitivo, porque además al haber terminal positivo acá, esta unión PN queda polarizada en forma más inversa. Entonces crece la región de agotamiento. Cuando crece la región de agotamiento en un material tipo P, recordemos el material tipo P tiene un exceso de huecos. Si crece la región de agotamiento es porque yo lo agoté de portadores de carga, o sea, los huecos los llené con electrones. Entonces aquí hay electrones. Y esos electrones que no se mueven, están fijos, pero son electrones finalmente, no se mueven porque no son portadores de carga libre, van a repeler los electrones que quieran depositarse acá. Entonces tengo que aumentar más el voltaje acá en compuerta para que haya suficientes electrones aquí abajo y formen mi canal.
Y te insisto, no es una explicación súper intuitiva. A mí me cuesta esta explicación. eh, Tal vez sería más fácil si nos metiéramos con diagramas de bandas de energía, pero eso es algo que va más allá de los límites de este curso. Así que a mí me basta con que se queden con esto. Para efectos de diseñar, me basta con esto. Cuando B crece, VT crece. Ya, vamos a CG y configuración cascodo. Entonces ya habíamos hablado de que existe algo, que es la etapa CG. Aquí está, con puertas comunes. Y aquí ustedes se imaginan, tal vez podemos tirar el cuerpo a tierra, o tal vez en otras tecnologías podríamos tirar el cuerpo a BS. Pero en este va a aparecer que si tenemos un potencial acá en S, va a aparecer, dado que este va a tierra, va a aparecer un VSB positivo. Ya hablamos de amplificadores CS y ahora vamos a ver configuraciones alternativas para diseñar etapas, eh, para diseñar etapas de amplificación de un transistor. Vamos a empezar con la SG y la CS podría llevar los terminales SB cortocircuitados. Esto no es tan común en CG y CD. En la industria, y esto es bueno que lo sepan, eh, se los comento porque esto antes yo no lo sabía. Sabía muy bien la teoría, pero para mí la práctica era curiosa. En la industria es súper común hacer esta conexión aquí. Es la conexión que decimos en este curso que está prohibida, porque en este curso B siempre va a tierra. Pero en la industria, en donde yo estoy ahora, la tecnología sí tiene pozo triple y me permite hacer esto. Y esto es súper común, como que uno dibuja los transistores así. Aumenta el espacio, porque requiere que cada transistor tenga su propio pozo triple. Pero si uno lo hace cuidadosamente, eh, cuando corresponde, entonces se puede hacer. Entonces esta es la etapa SG. Y hagámoslo en pequeña señal. A ver, pero antes de eso entendamos un poco cómo está hecho esto. Hay una corriente I sub B aquí, que está polarizando este transistor. ¿Qué voltaje tiene una fuente de corriente? Depende de la carga, ¿no? Depende de la carga. Muy bien. O sea, si tengo una fuente de corriente, es corriente fija. ¿Qué voltaje tiene esta corriente? Bueno, depende del voltaje. O sea, depende de la carga al final. Si mi carga es esta resistencia, puede tener esta carga, esta corriente. Si mi carga fuera un PMOS, puede tener esta corriente. Y así. Entonces, en este caso, un NMOS. En este caso, tengo un VB fijo. Entonces, esta fuente va a ajustar su voltaje hasta que el VGS sea el correcto para que este transistor tenga exactamente esa misma corriente. Ok. Después yo encima de esto le aplico un RS. Este RS puede ir con la fuente, pero no, lo vamos a asociar a la fuente de señales. Y le estamos metiendo una corriente variable. Esta corriente es variable. Entonces hay una corriente fija y una corriente variable. Esa corriente variable va a variar mi VGS y va a producir transconductancia. Pero al variar esa corriente, además voy a tener este voltaje variable, porque VG es fijo, VS no es fijo. Entonces al variar VS, dado que VB es fijo, voy a tener un VSB. Ese VSB va a provocar cambios en VT y por lo tanto va a provocar transconductancia. Voy a tener entonces esta suma de corriente. Esta suma de corriente no tiene otro camino que RS
Y la corriente que no se vaya por RS y que entre al transistor va a tener que salir por ahí. Entonces por aquí, por RL, voy a tener IB menos I sub I. Voy a tener un voltaje de salida que va a depender de IB menos I sub I. Ok, ¿cómo se ve esto en pequeña señal? Tenemos opciones, podemos hacerlo eh, en el modelo T o el modelo Pi. Hoy día tal vez convenga más hacer el modelo. mm, ¿Vamos a usar RO, no? Sí, me parece que en este usamos RO. Usemos el modelo. em, sí, usemos el modelo Pi. Está lo mismo. Entonces tengo VG que va a tierra. Va a tierra de señal. Luego tengo mi GM por VGS. Este es VS. VS va a un RS. Esta desaparece porque es DC. Y tengo un I aquí. Y este es mi Norton de entrada, que también lo podría convertir en un Thevenin. Perfecto. Como que me molesta un poco este VGS así, porque VG es 0. Entonces esto es V0 a S. Y V0 a S es un voltaje negativo. Entonces mejor le pongo VS y doy vuelta a la fuente. Sí, podría hacerlo así. Ya. Y también tenemos otra que es VBS, que es GMB por VBS. Pero de nuevo, V es 0. Entonces este va a ser V0S y va a ser siempre negativo. Entonces mejor doy vuelta a esto y doy vuelta a esto. Y tengo estas dos fuentes. Y al sumarla, en realidad la estoy sumando. Entonces es GMVS más GMBVS. Entonces mejor porque no pongo GM más GMB por VS y ahorro espacio. Listo. Ahí quedó. Y aquí tengo este. Aquí tengo VS. Y este va a VO. Este va a RL. Y este va a tierra de señal. Ok. Eso es, po, ¿no? Entonces tengo VS, GMVS. Y eso va a tierra de señal. R. Luego tenemos las capacitancias aquí. TCGS, TCGD, CGB está cortocircuitado a tierra. Después tenemos CSB, tenemos CDB aquí. Pero podemos decir que CS es CGS más CSB. O sea, estos dos están en paralelo. Y los vamos a meter en paralelo en CS. Y estamos definiendo este GM, que es GM más GMB, como GM'. Entonces al hacer eso, llegamos a esto que está acá. Queremos calcular, porque esto lo estamos tirando a tierra, claro, porque en realidad lo que queremos calcular aquí es, em, estamos tirando este a tierra. Estamos haciendo desaparecer RL, si se fija. Porque lo que estamos queriendo calcular aquí es transconductancia efectiva. Em, y, o tal vez sí, claro, transconductancia efectiva y eso me dice cuánta corriente está circulando por esa rama.
Entonces la corriente de salida partido por corriente de entrada, si es que hacemos estos cálculos, eh, aquí hay un truco, ¿ah? Aquí hay un pequeño truco. Gm' se está comportando como un resistor pequeño cuando tiramos nuestro terminal de salida a tierra. O sea, lo que estamos haciendo es que mi salida se vaya a tierra para calcular cuánta corriente me está entregando esto, eh, corriente de cortocircuito. Y en ese caso, fíjense en lo que pasa aquí. Este RO se ve sometido a VS. VG0, aquí está VS. Y RO, y este es 0 también. Entonces, este se ve sometido a VS. Por este RO circula VS partido por RO en esa dirección, desde VS a tierra. Y este GM-VGS, como había dicho antes, mejor lo dejamos como VS nomás y dejamos la fuente de corriente invertida. Entonces, por esta fuente circula VS por GM'. Y por esta resistencia circula VS partido por RO. Entonces, es como si hubiera dos resistencias aquí, en paralelo. Una resistencia es RO y la otra es 1 partido por GM'. Perdón. Sí, un poco raro esto. Entonces, si metemos esta idea aquí y resolvemos, llegamos a lo siguiente. I partido por I sub I, la corriente de salida que va hacia la carga. Insisto, esto es solo si es que la carga es tierra. Si es que ponemos un RL aquí, cambia. Hay que meter la impedancia de salida. Nos da Gm' RS partido por 1 más Gm' RS. Esta es la parte DC. Multiplicado por una parte que depende de la frecuencia. ¿De qué manera? Bueno, tenemos aquí S, RS, CS. Y por acá tenemos 1 más Gm' RS. O sea, vamos a tener polo y cero en distintas ubicaciones. Eso ya lo vemos inmediatamente con esta ecuación. Cuando Gm'-RS es mucho mayor que 1, cosa que generalmente puede ser así, dado que Gm incluye Gm más Gmb, entonces I partido por I sub I se aproxima a 1 partido por 1 más SCS partido por Gm'. En ese caso, la parte de C tiende a 1 y podemos hacer esta cancelación acá arriba, que es un poco rara. Ok. Perdón, dije un polo y un cero. No, eso lo vamos a ver después. Eh, me, me, me enredé aquí, pero no es un polo y un cero. Después lo vamos a ver, pero aquí hay solo un S. Así que no hay un polo y un cero. Calculemos impedancia de entrada ahora. Ahora sí le ponemos el RL. Ahora ya no nos interesa la parte de salida, nos interesa la parte de la entrada. Entonces queremos saber cuánto es la impedancia vista desde la entrada. Y la entrada en este caso es VS. La entrada es esta. Este es mi VIN. En la etapa SG la entrada es VS, la salida es VD. Entonces, aplicamos un V-test aquí en la entrada, movemos este V-test y va a aparecer de nuevo este Gm'. Ok, y aparece el Gm' y va a modular de alguna forma. Este Gm' incluye Gm y Gmb. Y si nosotros calculamos la más que impedancia, admitancia de entrada, hay espacio aquí para hacerlo. Prefiero no meterme con esto porque hay relativamente poco tiempo. Al mover este voltaje, insisto, aparece una corriente que va a depender de Gm'. Y luego tenemos I-test, que es la corriente que aparece aquí, partido por V-test, y eso es por definición
admitancia de entrada, va a ser aproximadamente igual a Gm' por RO, partido por RL más RO, más S por CS. Ya. Algo que analizar de aquí, bueno, ¿qué pasaría si RL fuera muy grande? ¿Qué pasaría si RL fuera muy chica? Todo eso tenemos que verlo en algún momento. Entonces la impedancia de entrada finalmente nos queda I sub in aproximadamente igual a Gm'(RO), que fue lo que hicimos acá. Bueno, sacamos un factor hacia afuera, sacamos este factor hacia afuera y lo dejamos expresado de esta forma, como 1 más S por CS por este factor de aquí. Entonces esto de aquí sería mi parte de C de alguna forma, que no depende de la frecuencia, y esta parte de aquí sí depende de la frecuencia. Entonces a baja frecuencia, Rin se parece a esto. Hay que darlo vuelta, ¿cierto? Porque esto es, estamos hablando de admitancia acá, entonces lo damos vuelta para pasar a impedancia. Rin es como 1 partido por Gm' por 1 más RL partido por RO. Eso es interesante. Entonces miremos esta con más cuidado. Me salté un montón de cálculos aquí y dije, no, no vamos a mirar estos cálculos porque es importante que estos cálculos sean, que ustedes lo hagan y que lleguen a algo parecido a esto. Pero lo que me importa son las conclusiones, que ahí es donde yo puedo dar algo de perspectiva, algo de insight. Entonces los casos de interés aquí son los siguientes. Em, Miremos esta primero con cuidado. Rin se está pareciendo a 1 partido por Gm. Yo me acuerdo de eso. Yo en electrónica, cuando tenía mi transistor, le ponía un voltaje fijo aquí en VG y miraba cuánto era la impedancia aquí. Esa impedancia siempre dijimos, mira, es como 1 partido por Gm. Ok. Ahora estamos en un poquito más avanzado y vemos que no es 1 partido por Gm, es 1 partido por Gm'. O sea, este Gm es un poco más grande. ¿Cuánto más grande? Bueno, Gm'. Vamos acá. Gm' es Gm más Gmb. ¿Y cuánto es Gmb de Gm? O sea, ¿cuánto es esto típicamente? Puede ser del orden de 10% o 20%, por ahí, más o menos. Entonces Gm' va a ser más o menos 10 a 20% más grande que Gm. O sea, no es un Gm gigante, es un poquito más grande. Entonces, tenemos que Rin, en vez de ser el típico 1 partido por Gm que veíamos en electrónica, es 1 partido por Gm'. Y esto también lo vimos en electrónica, multiplicado por 1 más RL partido por RO. En electrónica decíamos, sí, cuando RO tiende a infinito, esto es 0. Entonces esto tiende a 1 partido por Gm. Pero en general, en tecnologías más nuevas, este RO no es infinito, no es grande. Y puede incluso ser comparable a RL. Entonces Rin, mejor usamos esta ecuación que es un poco más precisa. 1 partido por Gm' por 1 más RL partido por R. Mis casos de interés, como estaba esbozando recién, es que si RL fuera mucho menor que RO, o sea, porque RO es muy grande, RO, esto en tecnología antigua, RI tiende a 1 partido por Gm', que este es el resultado típico que usábamos en electrónica y este es el resultado típico que uno usa para cálculos mentales. Y si fuera al revés, o sea, si mi RL, si mi resistencia a carga fuera muy grande,
En tecnologías más nuevas, RO es pequeño, entonces podría ser que RL fuera mucho mayor que RO. En ese caso, lo que nos queda acá es que esto tiende a RL partido por Gm'(RO). Esto es un poco más difícil de recordar. Ok, entonces con esto ya tengo la impedancia de entrada. Ok. Fíjense que la impedancia de entrada en ningún caso depende de RS, porque RS queda fuera de la impedancia de entrada. O sea, al final, para mi análisis en pequeña señal, yo voy a tener un amplificador DCG, voy a tener mi I sub in, voy a tener mi RS, y la impedancia de entrada que me ofrece mi amplificador DCG va a ser esto que está acá. Esto. ¿Qué pasa con la impedancia de salida? Bueno, ahí tiramos nuestra entrada a cero. Tirar la entrada a cero significa apagar esta fuente. Apagamos esa fuente. El resto del circuito nos queda igual. Eh, tenemos VGS, este es S, este es T, y VG es tierra. Algo que no estoy seguro si dice aquí. Bueno, estas capacitancias que van apagadas, ¿cierto? Cuando nosotros aplicábamos, cuando hacíamos que este nodo fuera tierra, esta quedaba apagada y esta quedaba apagada, y por eso nos quedaba solo CS. Este caso podría ser distinto. Ah, pero estamos aplicando un B-test acá, por lo tanto este también es tierra de señal. Por lo tanto, esa capacitancia tampoco me afecta. Ok, o sea, esa capacitancia CDB más CGD, esta aquí es CDB más CGD, también queda de alguna forma eh, como cortocircuitada con mi fuente, pero, pero no, o sea, como que mi fuente podría, si esta fuente es ideal, podría entrar en esta capacitancia, pero esta capacitancia finalmente me afecta la impedancia de salida. No la vamos a tomar en cuenta aquí, pero en un análisis más cuidadoso sí deberíamos tenerla en cuenta. Em, ¿Y qué pasa aquí? Bueno, aparece este mismo Gm' que habíamos visto antes, mantenemos el RO y hacemos este cálculo que a veces es súper tedioso. Ustedes lo han hecho ya. Ustedes lo han hecho en electrónica, que es aplicar este B-test. Me parece que ahora sí tenemos tiempo. Y calcular el I-test. Hagámoslo. ¿Cuánto es I-test? I-test en este caso va a ser, a este le voy a llamar BT nomás. Va a ser este BT menos BS partido por RO más GM' VGS. Pero VG es cero. O sea, GM' por menos VS. Entonces, mejor lo pongo al revés. Lo pongo así. Y me queda Gm' por VS. Entonces, aquí me va a quedar VT es esta corriente menos esta corriente. Menos Gm' VS. Y eso es todo. ¿Y cuánto es VS? Bueno, digamos en baja frecuencia.
Por ahora, asumamos que no hay Cs. Entonces, este mismo IT circula por acá. Ese mismo IT que está entrando aquí está circulando por RS. Entonces, BS va a ser igual a IT por RS. Entonces, reemplacemos este acá. IT va a ser igual a BT partido por RO menos BS. Lo reemplazamos. IT por RS partido por RO menos GM' IT RS. Ya, pues entonces ahora hacemos IT factor de 1 más RS partido por RO más GMRS igual VT partido por RO. Ahora hacemos IT por, aparece un RO abajo, RO más RS más GMRS RO igual VT partido por RO. Cancelamos esto de RO y podemos luego despejar VT partido por IT. Entonces ROUT va a ser VT partido por IT. Eso va a ser igual a RO más RS más GM RS RO. Y nosotros podemos sacar afuera el RO. 1 más RS partido por RO más GM RS. Ya. Y todos los GM en realidad eran GM'. Este suele ser chico. ¿De dónde saqué eso? Bueno, RS suele ser parecido a GM y RO suele ser mucho más grande que GM, entonces este suele ser chico y por lo tanto esta aproximación que está acá suele ser válida, que ROUT es aproximadamente RO por 1 más GM' RS. Ya ese resultado como que es conocido. Pero ¿qué me importa ver de este resultado? Me importa ver que ROUT es de alguna forma RO, el RO de mi transistor, amplificado por 1 más GM' RS. O sea, vamos acá. Si yo me paro aquí, digo, oh, yo soy la resistencia de carga, me paro aquí, me olvido de este, y miro qué impedancia me ofrece a la salida este amplificador, la impedancia que me ofrece a la salida este amplificador es parecida a ROUT, a RO, que es la resistencia DS del transistor, que es grande, sabemos que es grande, amplificada por Gm'-RS. Y sí, si estos dos se parecen, probablemente esto no va a ser mucho más grande que uno, pero aún así esto es grande. Esto es grande porque RO es grande. RO suele ser grande. ¿Qué números buenos deberíamos usar? Acordarnos, no sé. GM suele ser menor que un milisiemens. En tecnologías actuales GM suele ser de microsiemens. Y RO puede ser de decenas o cientos de kilo ohm y en algunos casos puede llegar a, eh, cientos de kilo ohm, tal vez harto, mega ohm puede ser harto, pero, pero no es tan loco. O sea, GMRO es grande, GMRO. Recuerden que GMRO puede ser del orden de, no sé, 10, tal vez en puntos de polarización malísimo, o sea, impedancia, ganancia intrínseca pésima, hasta, no sé,
valores típicos tal vez 50 y valores así súper buenos como 100. Más de 100 sí, en las tecnologías del curso podemos llegar a más de 100, pero sí, tal vez un buen número como para hacer cálculos súper aproximados, es decir, que es 100, GMROC. Eso es tan malo como decir, es tan malo como decir cuando uno va a Estados Unidos y dice, el- voy a comprar algo, $1 es una luca, o $1 es un peso, y así no me preocupo de estar haciendo la conversión. Y veo un chicle por $5 a 5 pesos, listo. Y me salió 5 lucas el chicle, pero no importa. Eh, entonces, es una aproximación mala, pero uno puede decir ya GMRO es del orden de 100. O GMRO es mucho mayor que uno. Eso es como típico. Entonces, GM es del orden de, no sé, 100 microsiemens. Ahí ustedes calculan RO. Y puede ser del orden de varios kilos o decenas de kilos o cientos de kilos. Entonces, ROUT es grande. El ROUT que ofrece este amplificador es grande y lo que me dice esta ecuación es que no solo es grande, sino que puede ser amplificado por Gm'(RS) si RS es grande. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. O lo que me está diciendo es, y perdón que me dé vueltas con esto, pero ROUT es al menos tan grande como RO, y RO ya es grande. Entonces ROUT es grande, la impedancia de salida es grande. Entonces volvamos aquí. Impedancia de entrada, dijimos que 1 partido por Gm'. Y Gm' suele ser, eh, dijimos que, no sé, pues 100 microsiemens. Eso me da de alguna forma una noción de cuánto es RIN. Eh, pero bueno, RIN no es tan grande. Si aquí dijimos RO es grande, sí, RO es grande. RIN es grande o es chico. Como que no tengo una noción de si Gm' eh, es grande o chico respecto de que, como que no tengo claro eso. Y este es el punto en el que en este curso tenemos que tener algún tipo de epifanía y entender criterios aquí. No sé, por ejemplo, tengo un amplificador que tiene su impedancia de entrada, que tiene su impedancia de salida, y que está tomando corriente desde una fuente de alimentación. Y digamos que mi fuente de alimentación es de 5 volts, y digamos que está tomando una corriente, no sé, ¿de cuánto es una buena corriente de un amplificador? ¿50 mA? 50 mA es una corriente monstruosa en un chip. Monstruosa. Yo nunca he visto una corriente tan alta en un circuito analógico. Cuando hay una corriente monstruosa en un circuito analógico, monstruosa, así que uno se agarra la cabeza como el doctor Emmett Brown en Volver al Futuro, cuando dice 1.21 giga, ¿what? Y se agarra la cabeza y se pone a mirar la foto de su de científico famoso. Cuando uno tiene una corriente de 1 mA, como que, oh, eso es mucha corriente, mucha. Cuando uno diseña drivers de salidas, claro, las corrientes van a ser grandes y pueden ser del orden de alguna decena de miliamperes. Pero dentro de un chip uno no ve esas corrientes. Dentro de un chip uno ve corrientes de microamperes y menos. Uno puede ver cosas polarizadas con menos de 1 microampere. Entonces digamos que esta cosa está consumiendo 10 microamperes, 100 microamperes. Hagámosla fácil, 50 microamperes.
para un amplificador pequeñito dentro del chip. ¿Cuánto es 5 volts partido por 50 microamperes? ¿Cómo si esto fuera una resistencia? Ya que es lo mismo que un volt partido por 10 microamperes. Un volt partido por un microampere es como un mega ohm. O sea, esto serían como 100 kilos. O sea, la resistencia que ofrece el amplificador a la fuente de alimentación son como 100 kilos. Ok, si esa es la resistencia, entonces vamos a ver resistencias más grandes en general dentro del chip. Y tal vez tenemos que compararnos contra esa resistencia. Por lo tanto, dentro del chip, las resistencias que uno ve son grandes. O sea, si imagínense, la resistencia que ofrece mi amplificador es de 100 kilo ohm. Ya podrían ser 10 kilo ohm, pero sigue siendo una resistencia relativamente alta. Cuando decimos que en un chip se ven kilo ohm y de ahí para arriba, un kilo es una resistencia bajísima en un chip, muy baja. Así como un picofarad es una capacitancia muy alta. Resistencias típicas en chips son de 10 kilos para arriba y 100 kilos es típico. Entonces, cuando digo que Rout es grande, es que probablemente es más grande que estas cosas que se ven acá de 100 kilos. Si las corrientes son bajas, recuerden, en estas curvas de I D versus VS, las curvas se ven así. Yo siempre decía que este es malo y que esto me baja el RO. Pero si las corrientes son muy bajas, estas curvas son casi planas y las resistencias pueden ser muy grandes. El RO puede ser muy grande. Entonces, si mis corrientes son bajas, el RO puede ser muy grande. ¿Puede llegar a mega? Sí, puede llegar a mega. Dependiendo, por supuesto, del ancho y la longitud del canal y de la corriente, pero si las corrientes son bajas, el RO puede ser muy grande. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que mi amplificador TCG tiene una impedancia de salida grande, alta resistencia, y tiene una impedancia de entrada baja. ¿Qué tan baja? Bueno, depende de GM. Esta es mi impedancia de entrada aquí, del caso típico. Depende de mi GM, pero eso suele ser bajo. ¿Bajo para quién? Bajo para los típicos valores de impedancias que uno ve en los chips. Cuando digo baja, no va a ser de miliohm o no va a ser de microohm, va a ser de kilo. Pero un kilo ohm es una resistencia baja dentro de un chip. Entonces, cuando hablamos de bajo o alto, son valores relativos, no son valores absolutos. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Entonces, resumen de la etapa SG. La ganancia de corriente es prácticamente unitaria hasta frecuencias muy altas. Ok, o sea, me da una ganancia de corriente unitaria. Corriente que yo le meto acá es la misma corriente que sale por ahí. Eso es lo que significa ganancia de corriente unitaria. ¿Y cómo veo eso yo? Bueno, aquí. Esto es casi 1. Esa es mi ganancia de corriente casi unitaria. Hasta frecuencias muy altas. ¿Qué tan altas? Bueno, tan altas como la frecuencia del polo involucrado aquí. ¿Cuánto es? Ya veremos. Eh, entonces tiene un ancho de banda cercano a FT, de acuerdo a nuestro modelo. ¿Por qué FT? Eh, porque, claro, aquí aparece un GM partido por CGS. O sea, ese es mi FT. Esta cosa tiene ganancia de corriente unitaria hasta FT. Es tremendo eso. Impedancia de entrada es muy baja, del orden de 1 partido por GM', cuando RL es mucho menor que RO y cuando RL es mucho mayor que RO
tiende a esto otro que es un poco más difícil de interpretar. Y la impedancia de salida es alta, uno puede obtener una alta impedancia de salida. Entonces un buen buffer de corriente, porque yo quiero que un buffer de corriente, no sé cómo lo voy a dibujar, quiero que tome toda la corriente que le estoy metiendo. O sea, quiero que le ofrezca una impedancia bajita en la entrada a mi corriente para que la corriente prefiera entrar a mi buffer y no quedarse en su propia resistencia interna. Entonces es bueno que tenga una impedancia de entrada baja. Si un buffer de corriente, yo quiero que genere una corriente a la salida con una impedancia de salida lo más alta posible para que toda la impedancia del buffer se vaya a mi carga. Entonces quiero que tenga una impedancia de salida alta. Por lo tanto, esto es un buen buffer de corriente. La tapa SG es un buen buffer de corriente. Es buena porque es capaz de convertir una fuente de corriente buena en una fuente de corriente mejor. Entonces aquí, lo que viene aquí es como súper obvio. Bueno, mi tapa de CS convierte un VI en un I-out. Tal vez yo puedo usar una tapa SG que convierte un I-in en un I-out mejor. ¿Por qué mejor? Porque tiene mayor impedancia de salida. ¿Y quiero impedancia de salida? Si quiero ganancia, quiero impedancia de salida, porque recuerden que la ganancia es como GM efectivo por R-out, y si mi R-out es bajo, no tengo ganancia. Quiero ganancia, quiero R-out. Entonces sí, quiero impedancia de salida. Entonces tal vez puedo hacer esta cancelación rara aquí y decir que si combino estas dos, puedo llegar de un VIN a un I-out mejorado, o sea, tengo un mejor transconductor. Lo que estoy diciendo aquí es, si yo combino CS más CG, puedo llegar a un mejor transconductor. O dicho de otra forma, si mi CS me da algo así, tal vez con CS más CG puedo llegar a algo así. Ya me exageré un poco. Puedo llegar a algo de ese estilo. Más plano. Sí, tal vez exageré mucho, perdón. Entonces, vamos a hacer eso. Y vamos a configurarlo en cascodo. Como que esta no la vi venir, pero aparece un cascodo aquí. Tengo mi VI de una fuente de señal. Este es mi transconductor, que es mi dispositivo que amplifica. Y este de aquí es el cascodo. M2, aquí es el cascodo, que está cascodeándome a mi M1. ¿Qué está haciéndole a mi M1? Está haciendo que toda la corriente que genera mi M1, en vez de irse por su resistencia interna RO, se vaya por arriba. Porque cuando viene la corriente de M1, voy a dibujar esto exageradamente grande aquí. Cuando viene mi M1 con su corriente, la corriente tiene dos caminos por donde irse. Está RO y está la impedancia de entrada de mi CG. ¿Y por dónde se va a ir? Bueno, por el camino de menor resistencia. Y ya dijimos que la etapa SG tiene una impedancia de entrada baja. Entonces la corriente, en vez de irse por RO, se va a ir por M2. Entonces toda esa corriente, en vez de irse por RO y empeorarme mi impedancia de salida, se va a ir a la salida de mi CG. Y ya hablamos que CG tiene impedancia de salida alta. Por lo tanto, esto de aquí, este conjunto de un transistor
más un cascodo opera muy bien como una fuente de corriente plana. Bueno, no llega hasta aquí, está bien. Pero es más plano que un transistor solito. ¿Cuánto es la transconductancia efectiva del cascodo? Bueno, es prácticamente la transconductancia de M1, porque casi toda la corriente de M1 se va hacia el cascodo y muy poquito se pierde en este red. ¿Cuánto es la impedancia de salida del cascodo? Bueno, hay que mirar la impedancia de salida de la etapa CG. Y vimos que es RO por 1 más GM'(RS). En este caso, este RS va a ser el RO de M1. Entonces, va a ser RO2 por 1 más GM2'RO1. Aquí viene una cosa bien curiosa. Yo quiero RO2 y yo quiero ROUT grande. Ok. Cuando yo empecé con la clase anterior y dije, oye, mi efecto del cuerpo aumenta VT. ¿Eso es bueno o es malo? Nunca nos preguntamos si era bueno o era malo. ¿Será bueno un aumento de VT? ¿Será malo? A ver, es malo en el sentido que requiere más voltaje para darme la misma corriente. Ok, es malo porque requiere más voltaje. Pero tal vez es más fácil apagar un transistor. Sí, porque requiere un VT más alto. Y en cuanto a GM, bueno, se me suman los GM. No es que se sumen siempre, porque se van a sumar cuando VG igual de B. Pero en ese caso, cuando VG, por ejemplo, es 0 de señal y VB es 0 de señal, estas dos se suman. Y lo que tengo es una transconductancia mayor. O sea, cuando estoy usando el cascodo, la transconductancia es mayor. La transconductancia, que es la suma de GM y GMB, es mayor que GM. Y eso en esta ecuación me conviene, porque en esta ecuación yo quiero un ROUT grande. Que el ROUT sea grande requiere que este GM sea lo más grande posible. O sea, lo que estoy diciendo acá, en otras palabras, y este es el insight que es importante en este curso, es que si yo tengo la opción de conectar, si yo tuviera, digamos, que tuviera la opción de conectar mi cascodo aquí, con VS igual VB, estaría matando este prima, haciendo que aquí aparezca un GM2, ¿no? Más encima requiero más espacio, porque este requiere un pozo aislado. Si en cambio este lo tiro directo a tierra, voy a tener GM', porque voy a tener un VSB, aquí hay un VS distinto de VB, voy a tener un VSB, voy a tener GM', y ese GM' me está ayudando, o sea, el efecto del cuerpo aquí me está ayudando a tener más GM, me está ayudando a que mi cascodo sea más efectivo. Eso es maravilloso. Y digo que es contraintuitivo porque al principio de las clases, al principio de esta clase dijimos que me aumenta VT, y ese aumento de VT tal vez lo vi como algo malo. Pero cuando lo pienso como que el cambio de VT me produce una transconductancia, esa transconductancia me puede ayudar a mi transconductancia principal. Eso es lo que está haciendo aquí. Me está ayudando a mi transconductancia principal. Entonces el GM efectivo de la etapa de cascodo es prácticamente el GM1. El ROUT de mi etapa de cascodo es como el ROUT 1 amplificado por GM'(R2), RO2. Y mi ganancia efectiva del cascodo, mi ganancia intrínseca, perdón, va a ser el GM total por el ROUT total. Y eso es parecido a GM1 RO2 por 1 más GM'2 por RO1. Y esto se parece, si es que esto es mucho mayor que 1, esto se parece a GM1, GM2, RO1, RO2. O sea, el cascodo me permitiría eventualmente ganancias del cuadrado de la ganancia intrínseca de un puro transistor. Y esa es
una de las gracias del cascodo. Digo una, porque hay otra gracia más importante, que es su ventaja a alta frecuencia. Y creo que me quedan demasiadas láminas para terminar, así que vamos a llegar hasta aquí. No voy a alcanzar a terminar esta clase, pero no importa. La próxima clase vamos a ver que el cascodo no solo me aumenta la ganancia, el cascodo aumenta, sino que también el cascodo tiene efectos deseables a alta frecuencia. ¿Hay preguntas antes de dejar de grabar? Sí, yo sé que todo esto fue enredado, sobre todo al principio, pero me importa que ustedes sepan hacer estos cálculos, que eso lo aprendieron en electrónica. Me importa que tengan criterio para decir si una resistencia es alta o es baja. Y yo les di una noción de criterio aquí. Y me interesa que sepan cuál es la impedancia de entrada, cuál es la impedancia de salida y si es alta o si es baja. En el caso de la configuración CG, la impedancia de entrada es baja, la impedancia de salida es alta, y al combinarla con CS tengo una impedancia de salida más alta que me permite ganancias muy grandes. El cascodo permite ganancias muy altas. Y cascodo no es otra cosa que CS en combinación con CG. Listo, dejémoslo aquí. Voy a dejar de grabar.